y también el Centro de Liderazgo Social Responsable, Mujer y Equidad de Centrum PUC. Esta mañana contamos con el apoyo del diario Gestión, quien está transmitiendo en vivo este evento por intermedio de su red Facebook. Así que les agradecemos muchísimo, colegas del diario Gestión, por su gentileza. Yo soy el profesor Rubén Guevara, soy profesor de Centrum PUC desde hace 11 años. Dirijo en este momento el Centro de Investigación y Emprendimiento y también soy director de programas de doctorado. Es un gusto ser su moderador esta mañana. Claro, al final de las presentaciones y de los comentarios responderemos muchas preguntas, pero una que definitivamente se responderá en una forma clara, precisa, prístinamente, es la siguiente. ¿Cuánto hemos cambiado en estos últimos 10 años? Me refiero a las mujeres en sí y el entorno donde las mujeres se desempeñan o se han desempeñado durante estos últimos 10 años en el Perú. Bueno, nuestras presentaciones las van a hacer la profesora Beatriz Abolio, una profesora muy senior nuestra, fundadora inclusive de Centrum PUC, y el profesor Luis del Carpio, una de nuestras promesas, profesores jóvenes con muchísima promesa, ambos de Centrum PUC. Tendremos dos panelistas, la doctora Cecilia Flores y el doctor Martín Valdivia, estupendos profesionales, aliados nuestros de Centrum PUC. Entonces, para ya comenzar, me gustaría presentarles primero a la profesora Beatriz Abolio. Ella es doctora en Administración de Empresas de la Maastricht School of Management, también tiene una maestría en Filosofía de esa universidad. Es también doctora por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es jefa del Departamento de Posgrado en Negocios, Departamento Académico de Posgrado en Negocios de la PUC, y presidenta del Comité de Mujer y Equidad del CONCITEC, que está encargada de la política pública, proponer la política pública por ciencia, tecnología e innovación del CONCITEC. Comité Pro Mujer de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC. Ella es autora de varios libros, inclusive uno es un libro que es un bestseller sobre metodología del caso. Todos los alumnos nuestros lo compran y muchísima gente en el resto de América lo compra. Y también es autora de muchos artículos científicos publicados en journals top del mundo. El profesor del Carpio es candidato a doctor en Administración de Empresas, también de la Maastricht School of Management. Tiene una maestría en Filosofía de esa misma universidad y es candidato a doctor por la Pontificia Universidad Católica. El profesor del Carpio también ha completado estudios de posgrado en Marketing en la Universidad de San y completó el mundialmente famoso Colloquium on Participant Learning en Harvard Business School, la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Luis del Carpio, el profesor del Carpio, lidera varios índices aquí en el Centrum Think Tank. Uno de ellos es el Índice Regional de Competitividad del Perú, el otro es el Índice de Progreso Social, y conjuntamente con la profesora Beatriz Abolio lideran el Centro de Desarrollo Social de la Mujer en el Perú. Bueno, ¿cuál será la mecánica que vamos a seguir? Primero escucharemos las dos presentaciones, luego harán los comentarios los panelistas y finalmente cerraremos el webinar con un proceso de preguntas y respuestas. Y ahí es donde nuestros participantes tendrán la oportunidad de formularnos preguntas a lo largo del webinar y al final del mismo. Yo, con apoyo, digamos, de la gente que nos está apoyando, el Centrum TI, Centrum Comunicaciones, escogeré esas preguntas y se las formularé a los diferentes, tanto presentadores, expositores como panelistas. Así, sin más que decir, entonces, tengo el gran agrado de ceder el uso de la palabra a la profesora Abolio y al profesor del Carpio. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rubén. Buenos días con todos. Gracias por la oportunidad de poder presentar este estudio. En realidad, venimos pensando y trabajando en el tema de la mujer hace ya bastantes años en el Centrum Think y específicamente en el Centro de la Mujer y Equidad. Esta iniciativa del estudio que venimos a presentar y compartir con todos hoy día, esta mañana,
tiene que ver con una inquietud que veníamos pensando con Luis del Carpio y en el Centro de la Mujer hace 2 o 3 años. De alguna manera estábamos pensando la necesidad de tener una gran base de datos que concentren todo lo que tiene que ver con mujer. La información está muy dispersa en lo que tiene que ver con mujer y hay datos en diferentes fuentes y en diferentes medidas. Y pensábamos trabajar en una sola gran base que nos pudiera servir de información a todos. Y en este sentido, lo primero que digo es que está a disposición de los que quieran trabajar en este tema y que podamos concentrar todo lo que conocemos sobre mujer para poder establecer agendas muy concretas sobre lo que tenemos que hacer en la mujer. El reporte y el estudio que vamos a presentar hoy día brevemente, porque evidentemente es un informe con mucha más información que ya pueden revisarlo completo en el ebook, lo que ha planteado es comprender la evolución o la revolución, como ha puesto el libro, el título del libro, de la mujer en los últimos, de la década, digamos, del 2008 al 2018, con la información disponible. Estamos al 2020 y necesitamos tener un punto de corte, digamos, en todo lo que sabemos de mujer. Hay varios aspectos que posiblemente ya sean conocidos por todos, pero el tener datos claros que nos permitan diagnosticar esta situación nos permite sobre todo poner puntos en la agenda de la mujer y clarificarlos. Y ese es el enfoque de la presentación que vamos a hacer hoy día. ¿Cómo está organizado lo que vamos a presentarle? Lo hemos organizado de acuerdo con un enfoque de ciclo de vida. Es decir, estamos caracterizando a la mujer en el Perú considerando 5 estadios. Lo que denominamos un primer estadio, que son la parte de niñas, la primera infancia hasta los 5 años, la maternidad y la primera infancia. O sea, ¿qué sucede con la mujer o qué sucedió con la mujer en los últimos 10 años y con la mujer en su primera etapa de vida? El segundo estadio, denominado la niñez, que va desde los 6 hasta los 12 años, es una etapa fundamental que ya entra en la etapa de escolaridad y representa una serie de retos para las mujeres. El tercer estadio, en la etapa de adolescencia, de 13 a 17 años, ahí hemos caracterizado varios aspectos que tienen que ver con la mujer en esta etapa de vida. El cuarto estadio, denominado como vida adulta, que es el más largo, digamos, 18 a 60 años, tenemos mucho que decir en esta etapa. Hay muchos retos en esta etapa. Pero sin duda estos retos no son solos, estos retos provienen de los estadios previos. Y el quinto, el de la mujer como adulto mayor, mayores de 60 años, que no estoy tan de acuerdo que 60 años sea adulto mayor, pero eso ya es otra cosa, por lo menos las estadísticas lo plantean de esa manera, también nos representa una serie de retos. Entonces el enfoque y la estructuración de esta data, de esta información, es poder ver a las mujeres en su primera infancia, a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres adultas y a las mujeres ya en una fase de adulto mayor en su vida. Y es así como vamos a presentar y reestructurar esta data. El profesor Luis del Carpio va a presentar la data, voy a hacer algunos comentarios, en conjunto vamos a hacer esta presentación. Pero no quiero dejar de decir que esta base de datos es fundamental y la ponemos a disposición como Centrum Think para todas aquellas entidades que quieran hacer cosas en pro de la mujer. Adelante, Lucho, por favor. Muchas gracias, Beatrice. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Efectivamente, el objetivo es conocer la situación de la mujer desde este enfoque de ciclo de vida. Permítame llevarlos por un pequeño viaje de pocos minutos para este primer estadio con una batería de números que nos permita caracterizar este y los siguientes estadios, ¿no? Empecemos con algo muy general que seguramente todos sabemos. Las mujeres son un poquito más de la mitad de la población peruana, 50.1, pero algo que quizá no tengamos claro todos es que 3 de cada 10 mujeres están en Lima, o si quieren verlo de esta manera, en 20 de nuestros 24 departamentos hay más mujeres que hombres. Bueno, con este marco veamos el primer estadio, maternidad y primera infancia. La siguiente lámina, por favor. El primer componente, fecundidad y planificación. La dinámica poblacional se ha caracterizado en general por el descenso progresivo de la fecundidad.
sobre la base de la encuesta ENDES, que por supuesto maneja el INEI, la tasa global, según el último dato, se ha situado en 2.2 versus el 2.8 que se tenía hace 10 años, un poquito más, el año 2008, una reducción. Ahora, también se registran avances significativos. El 92.7%, un porcentaje no menor, de partos han tenido asistencia de un personal de salud calificado. Avance importante si consideras que este 92% que se registra en el último dato, hace 10 años era solo del 79% en el año 2008. Otro detalle, 55% del total de las mujeres, según el último dato, ha usado algún método anticonceptivo moderno. Hace 10 años este porcentaje apenas superaba el 48%. Un avance pequeño, pero avance al fin. Y un dato que nos llamó muchísimo la atención, fundamental por cierto, la tasa de fecundidad global fue mayor en un 46%, bastante alto, a la tasa de fecundidad deseada. ¿Qué significa esto? Que en promedio las mujeres tuvieron en promedio, valga la redundancia, un hijo más de lo que hubiesen deseado. En el siguiente componente, siguiente lámina por favor, de este primer estadio, el que hace referencia a salud materna y morbilidad, se analizan condiciones de salud, higiene, inmunización, por supuesto vinculados al momento del parto fundamentalmente. Veamos algunos ejemplos de los indicadores que encontramos en este componente. En el 2018, el último dato disponible, el porcentaje de mujeres que recibieron vacuna contra el tétano neonatal, un aspecto muy sensible en este momento de la vida, fue del 56%, casi 57% el porcentaje de mujeres que recibieron esta vacuna de tétano neonatal. Hay que considerar que este porcentaje ha sido inferior al que se tenía en 2013, el 58%. Acá registramos un descenso. Claro, si lo comparamos con el 2008, hace 10 años, que había 54%, hay un avance, pero son subidas y bajadas, un avance muy lento que no revela una consistencia que es la que quisiéramos. Otro aspecto fundamental en este componente es la prevalencia de la anemia en las mujeres. La variable analiza la anemia en las mujeres entre 15 y 49 años. Según el último dato, 21% la prevalencia de anemia en las mujeres. El 2013, 18%. Ha aumentado. Evidentemente, un aumento muy peligroso. Un dato positivo, entre tanto dato negativo, casi la totalidad de mujeres gestantes, un poquito más del 98%, tuvo atención prenatal, ¿no?, de una persona calificada en salud, ya sea médico, obstetra o enfermera. Gracias a Dios, la mortalidad materna continúa disminuyendo. Según el último dato, estamos en 68 por cada 100.000. Aún así, todavía alto. Y finalmente, el último componente de este estadio, la siguiente lámina, por favor. El componente de salud infantil. Podemos identificar en este componente 4 aspectos. Primero, el tema de las vacunas, que tiene que darse hasta los 36 meses los niños. Segundo, el estado de nutrición, sobre todo, por supuesto, de los más pequeñitos, los menores de 5 años. Y finalmente, la prevalencia de infecciones y enfermedades, como las enfermedades diarreicas agudas o las infecciones respiratorias agudas, entre otras, por supuesto. El porcentaje de los más pequeñitos, menores de 36 meses, que recibieron una vacuna básica completa, se ha ubicado en 76%, según el último dato. Si lo comparamos hace 10 años, estaba en 57%. ¿Hay un avance? Por supuesto. ¿Es suficiente? De ninguna manera. Estamos todavía en el 76% cuando debería ser todos los niños. De igual manera, entre el 2008 y el 2018, los 10 años que estamos analizando, el porcentaje de niños y niñas con desnutrición crónica ha disminuido de manera sostenida. Eso es positivo. Actualmente estamos en 12%, según el último dato. En el 2013 estábamos
cerca del 18%, y en el 2008, un dato de espanto, cerca del 22%. Evidentemente se ha avanzado, pero la reflexión sigue siendo la misma. Todavía hay camino por seguir. Ahora, consideremos que si bien no se evidencia una diferencia notoria en cuanto a la anemia, en cuanto a género, pareciera que la situación entre niños y niñas es la misma, sí hay una diferencia marcada en cuanto al ámbito geográfico. Si comparamos urbano con rural, la situación en rural es 3 veces peor, más o menos un 7% en urbano, 25% en rural. El 12% es un promedio, los promedios son peligrosos cuando hablamos de esta clase de indicadores. En cuanto a las enfermedades diarreicas agudas y también las enfermedades respiratorias agudas, son quizá las consideradas las enfermedades más letales, más importantes con respecto a la niñez, ¿no? En ambos casos se refleja una disminución, pero también se nota algunas diferencias. En cuanto a infecciones respiratorias agudas, afectaron a un 14% en los niños. Ahora, según edades es distinto. Entre 12 y 23 meses es una situación, de 6 a 11 meses es otra situación. Y una vez más, la diferencia es significativa si es que hacemos este análisis entre zonas urbanas y zonas rurales. De igual manera, encontramos este mismo análisis con las enfermedades diarreicas agudas. Hay una diferencia en cuanto a edades, pero probablemente los indicadores sigan siendo muy parecidos entre niños y niñas. Con esto, la prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas, nuestro último dato, se ha dado en el 10.7%. ¿Refleja un avance? Sí, pero todavía, por supuesto, reflexión de todo este primer estadio, hay mucho por hacer. Eso es, Beatrice. Muchas gracias. ¿Qué nos queda un poco como agenda en esta etapa de primera infancia y de maternidad, ¿no? Sin duda, esta disminución progresiva que ha venido en la fecundidad ha generado pues cambios sociales tremendos, un cambio en la estructura demográfica del país, un cambio en la estructura de edades, en la composición de nuestros hogares y sin duda un mayor empoderamiento de las mujeres en términos de sus capacidades de decisión sobre su propia fecundidad. Sin embargo, el punto de agenda acá importantísimo es el hecho que todavía esta tasa de fecundidad deseada está siendo realmente menor a la tasa real, lo cual significa que el punto de agenda es que tenemos que tener estrategias muy efectivas de natalidad para darles la información suficiente a las mujeres para que puedan tomar decisiones de acuerdo con su nivel esperado. Ese es un punto de agenda muy importante en lo que tiene que ver fecundidad y planificación familiar y que estos datos nos lo demuestran. Otros temas de agenda tienen que ver sin duda con el tema de salud, ¿no? Los números de la anemia, todos sabemos que la anemia de los niños no empieza cuando nace el niño. La anemia empieza con las mujeres embarazadas. Entonces, de acuerdo con los datos que tenemos, en realidad, la anemia se da en el 30% de mujeres embarazadas en estos datos. Entonces, el afectar y cuidar la anemia a las mujeres embarazadas como el primer punto en el proceso de la niñez de todos nuestros niños, no estamos refiriendo solamente a mujeres, sino también a hombres, es otro punto de agenda fundamental en esta etapa. Y otro tema que también tenemos que considerar es sin duda el tema de la desnutrición. O sea, como lo acaban de mencionar, no hay una diferencia notoria en desnutrición entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, básicamente, lamentablemente hay equidad, por decirlo de esta manera, pero no es algo que esperamos. Pero los grandes problemas en salud de niñas y de niños también tiene que ver efectivamente con un ámbito geográfico, ¿no? Con los aspectos rurales, con las zonas de sierra. Entonces, tratando de resumir estos números de la etapa de la niñez, tenemos estos puntos de agenda. La planificación familiar, de manera que las mujeres tengan los embarazos que quieran tener y puedan planificar sus familias de acuerdo con lo que ellas consideren tener. El tema de la anemia que empieza en el embarazo de las mujeres y sin duda la salud infantil y la desnutrición, más que en el ámbito de mujeres y hombres, en el ámbito rural, en el ámbito geográfico.
Vamos a mirar también los aspectos que tienen que ver con la pobreza. Un dato muy interesante que también fue producto de este análisis es que en los hogares no pobres, la participación de las mujeres en su rol de jefe de hogar es mayor que en el caso de los hogares pobres. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las mujeres están teniendo un rol fundamental en tratar de aliviar los aspectos de pobreza. Y las mujeres que son jefes de hogar están siendo un mayor nivel de participación en hogares de no pobreza. Entonces, esto también nos habla muy bien de ese aspecto de la mujer en términos de salir de la pobreza y de llevar a su familia por adelante, además de los aspectos de los roles tradicionales que ha tenido. Este es un dato en realidad que nos lleva a entender la relevancia de la mujer en el progreso, en el desarrollo social de nuestro país. Vamos a mirar ahora el segundo estadio, el estadio que tiene que ver con la etapa de la niñez, la etapa de 6 a 12 años, que es una etapa de escolaridad. Luis, por favor. Gracias, Beatrice. Avanzamos entonces. Dejamos por un momento a la mamá, un momento el parto y pasamos a la etapa de la niñez. Como dice Beatrice, ahora nos situamos en una edad muy importante para los niños, por supuesto, entre los 6 y los 12 años. Veamos el primer componente vinculado a la educación primaria. Importantes avances en este componente. El acceso a la educación primaria en este estadio se caracteriza por un escenario de equidad de género, igual por supuesto, para ambos, niños y niñas, reflejando que el índice de paridad de género no muestra en verdad significativas diferencias. Eso es bueno. Pero ojo, no hay que perder la visión completa. No se alcanza todavía la universalización de la educación. Y hay un 4%, que no es poco, de niños y niñas que asisten están matriculados en un nivel educativo que no corresponde a su edad normativa, ¿no? Que están en un grado distinto al que deberían estar. Siguiente, por favor. Con respecto al aprendizaje efectivo, que lo vemos, por supuesto, en la comprensión de textos y en razonamiento matemático. La brecha todavía continúa, como bien lo sabemos. 5 de cada 10 estudiantes de segundo grado de primaria, 5 de cada 10, no logran el aprendizaje en comprensión de textos escritos. Y si vemos el otro indicador de matemáticas, 7 de cada 10, un 65%, casi 66% en verdad, tampoco lo logran hacer con las pruebas matemáticas. No hay diferencias a nivel de género. En tal caso son muy pequeñas a favor de las niñas en los aspectos vinculados a la comprensión lectora. A nivel de departamentos, la diferencia es brutal, permítanme la expresión. Tenemos Loreto, por ejemplo, con 17% nomás, y en el otro extremo, con los mejores indicadores, Tacna, con cerca al 77%. Siguiente, por favor. Viendo con detalle el logro de aprendizaje en pruebas matemáticas, en lo que refiere a componente aprendizaje efectivo. Los estudiantes que lograron aprobar estas pruebas matemáticas también muestra una dispersión enorme. Amazonas, solamente el 10% de los niños, y una vez más, Tacna, Moquegua, que siempre destacan en estos indicadores, con porcentajes superiores al 50%, inclusive Tacna, miren, por encima del 64%. Pero evidentemente una brecha enorme cuando lo vemos por departamentos, una vez más reflejo que sacar promedio de estos indicadores para ver la situación del país puede ser muy peligroso. Siguiente, Beatrice, por favor. Otro indicador fundamental que quisiéramos destacar esta mañana es la continuidad en el sistema educativo, y el indicador que les traemos es la tasa de deserción para este estadio en educación primaria. Es una variable, por supuesto, fundamental. Hay que notar que casi la totalidad de la población está, por supuesto, inserta en el sistema educativo y además
También es importante notar que la tasa de deserción en educación primaria es relativamente baja. Situación diferente lo veremos cuando nos toque ver la educación secundaria. Entendamos, por supuesto, la deserción como la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus estudios, en este caso, de educación primaria. Ahora veamos un par de detalles. Entre 2013 y 2014, porcentaje de niños y niñas, no hay diferencias, que dejaron de asistir al colegio, 2.39%. Ahora estamos en 1.33%. Tiene que seguir bajando. No existe una diferencia marcada de género en estos aspectos. Pero sí a nivel departamental, una vez más. La selva, una vez más, con los peores indicadores, y regiones como Moquegua con los mejores indicadores. Finalmente, el último componente, el de vulnerabilidad y violencia. Un aspecto que hay que considerar, por supuesto, respetando y entendiendo las magnitudes que la violencia sexual no distingue de género, ¿no? Así tenemos indicadores sobre la base, por supuesto, de la población femenina y masculina menor de 18 años que ha sufrido violencia sexual, los siguientes indicadores, ¿no? El número de casos reportados, según el 2006, estaba en 4.429 casos más o menos, de los cuales el 92%, por supuesto, implicó a mujeres y el 8% a hombres. Lamentablemente esta participación se mantiene y los números no mejoran de ninguna manera. En 2018, el último dato que tenemos, se reportan más de 5.000 casos sobre, por supuesto, la base de denuncias que se tiene a nivel nacional. Más o menos el ratio es cerca de 5, 4.6 denuncias por cada 1.000 mujeres. Es fundamental destacar que estas cifras mencionadas subestiman el problema real, ¿no? Pero por supuesto es una evidencia del crecimiento. Es que sencillamente estas incidencias no son necesariamente reportadas por las víctimas, dadas las condiciones de vulnerabilidad, desconocimiento de los procedimientos, entre otros casos. Así van las cifras de este estadio, Beatrice. ¿Cuáles serían los puntos de agenda, ¿no? Para nuestra niñez, nuestras mujeres, niñas, ¿no? El tema de la equidad de género en términos del acceso a la educación primaria, en realidad no hay una diferencia entre niños y niñas. Tenemos problemas en ambos sentidos, pero ha habido un incremento importantísimo en el acceso a la educación primaria, cosa que vamos a ver más adelante. Empieza a funcionar como un embudo, porque las tasas de deserción en la educación secundaria, la educación superior, ya empieza a decaer, sobre todo para las mujeres. En términos del aprendizaje efectivo, ¿no? Solo es importante la asistencia escolar, sino el aprendizaje efectivo. Ahí tenemos mucho que trabajar, en términos, no solamente en términos de la parte de textos, en términos de la parte de matemáticas. Las mujeres aparentemente tienen un porcentaje ligeramente favorable en la comprensión lectora, ¿no? Las niñas. Sin embargo, no hay grandes diferencias en términos de la comprensión lectora y matemáticas si lo queremos ver en conjunto. Nuevamente, el gran reto acá es más bien el ámbito geográfico. En términos de la continuidad del sistema educativo, como lo hemos visto, tampoco hay una diferencia marcada por género, pero básicamente las diferencias tienen que ver más bien con condiciones socioeconómicas, con temas geográficos y obviamente con el tema de pobreza. Finalmente, la violencia, que es un tema que no hay manera de no expresarlo de la manera más fuerte, que esta violencia, si bien no distingue género, como lo acaba de mencionar Luis, en realidad las niñas están muy afectadas por este tema. Y es el punto de agenda posiblemente más importante de todo lo que tenga que ver con mujer. ¿Qué pasa con la adolescencia? Miremos ahora nuestro estadio número 3. ¿Qué pasa con nuestras mujeres adolescentes? Vamos a ver varios indicadores con Luis. Adelante, por favor. Muy bien. Pasamos a nuestro tercer estadio, adolescencia.
Vamos ahora desde los 12 hasta los 17 años. Y las variables seleccionadas, al igual que en el anterior estadio, están vinculadas al ámbito educativo como base, por supuesto, del desarrollo del capital humano. Veamos algunos principales indicadores. A ver, perdóname, he perdido la presentación, no sé por qué no se está proyectando, pero veamos, por favor, Beatrice, si me ayudas, la lámina de indicadores principales. Sí, acá se ve, ¿me avisan? Sí, yo la perdí por alguna razón. Pero vamos, tú me guías y yo seguimos adelante. Sí, estamos en la de indicadores principales. Gracias. Bueno, en general evidenciamos, conforme al estadio anterior, una tasa elevada en cuanto a asistencia y matrícula. Eso es, por supuesto, positivo. Por encima del 84%, por ojo menor que en primaria. Pero todavía lejos del carácter universal que debería tener esta clase de indicadores. También se evidencia una reducción progresiva de la tasa de deserción por parte de los estudiantes. Sin embargo, por supuesto, tenemos que tener claro que los valores, cantidades son muy diferentes. Hay una mala situación en la educación secundaria en comparación al estadio anterior. Con respecto a embarazo adolescente, lo comentamos en un momento, pero los indicadores, a pesar de haber mostrado una reducción, representan, digamos, todavía valores muy altos. Ahora, si pasamos al siguiente componente de educación secundaria como elemento fundamental para el desarrollo del capital humano, al igual que la educación primaria, el acceso a la educación primaria se caracteriza por un escenario de equidad de género. No hay diferencias a nivel nacional, no hay diferencias significativas. Pero ojo, en el caso de la mujer en este estadio, se amplía la brecha educativa en comparación al de educación primaria. Por ejemplo, la tasa neta de asistencia en secundaria está en 84%, y si recordamos el dato de educación primaria, estaba cerca del 96%. 85% para ser exactos en educación secundaria, 96% en educación primaria, una brecha mayor. Un dato preocupante es que 15 de cada 100 adolescentes en promedio no asisten a clase en el nivel educativo que les corresponde según su edad. Reflejo, por supuesto, de los desempeños en cuanto al aprendizaje que registramos en los otros indicadores. En el siguiente componente, Beatrice, continuidad en el sistema educativo, se desprende un problema latente, la deserción. La tasa de deserción de secundaria se refiere a lo mismo, estudiantes que no culminaron su etapa educativa y no se encontrarán, por supuesto, matriculados en ninguna institución educativa. Entre el 2018 y 2019, el último dato que tenemos, esta tasa estuvo en 3.5%, mayor que educación primaria. ¿Refleja una reducción? Sí, pero una vez más, mucho camino por delante. Ojo, si lo comparamos con la educación primaria, esta tasa de deserción es 3 veces más, ¿no? A pesar de los bajos valores. Y finalmente, un indicador en verdad muy preocupante, el embarazo adolescente. Impacta, por supuesto, de manera negativa en la vida de las mujeres y afecta su desempeño, su trayectoria educativa, no quepa la menor duda. Al 2018, esta tasa promedio nacional estuvo en 12.6%, pero una vez más, es un promedio. Pueden ver en la gráfica que en muchas regiones no registran avances y esa tasa está por encima del 30%. Estamos hablando de embarazo adolescente de niñas entre 15 y 19 años. Con este indicador preocupante, Beatrice, te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Cuáles son los puntos de agenda que tenemos para nuestros adolescentes, ¿no? El acceso a la educación secundaria, porque lo que miramos es que conforme las mujeres van avanzando en su ciclo de vida, las brechas educativas se van ampliando. Entonces, hay que poner un esfuerzo importante, por supuesto que en la calidad de la educación, que es la base, el aprendizaje efectivo, pero el acceso a la educación secundaria. Y esto tiene bastante relación con el embarazo adolescente, como también lo acabas de mencionar. El embarazo adolescente en realidad es un problema que desvía a las mujeres en términos de sus proyecciones, de lo que ellas quieren hacer. Por supuesto que el embarazo adolescente
tiene una serie de repercusiones desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico en el desarrollo de las propias mujeres. Y en muchos casos genera esta discontinuidad en su educación, y esto obviamente genera también en largo plazo el menor acceso que pueden tener a empleos mejor remunerados, y esto se genera también un ciclo que se repite otra vez en sus hijos. Entonces, esto es un tema de agenda que se viene sin duda trabajando, pero que hay que ponerle un énfasis muy, muy importante. En la vida adulta, nuestro estadio 4 es posiblemente el estadio en términos de edad más amplio, 18 a 60 años, y en este proceso de la vida adulta pues tenemos bastantes datos y cosas que decir. Luis, adelante, por favor. Muy bien, Beatriz, nos acercamos al final ya, estadio 4. Aquí tenemos muchos indicadores. Ahí pueden ver en la lámina de indicadores principales un resumen de los temas que pueden encontrar en este capítulo del libro. Primero veamos la brecha con respecto a la educación. Pues cerca del 10% de las mujeres en edad adulta todavía son analfabetas, ¿no? Si lo comparas con la tasa de los hombres, está en 6%. Pero en el caso de empleo, 6 de cada 10 están en el mercado laboral y lamentablemente solamente la mitad de ellas está con empleo de calidad. Pero es la mitad de la mitad, en promedio un 35%. Asimismo, en términos de ingresos, las mujeres perciben el 66% promedio de lo que perciben los hombres al mes, ¿no? Y por supuesto, destinan mucho más tiempo a actividades domésticas. Esto como un preámbulo nomás de todos los indicadores que podemos encontrar en este estadio. En el componente educación, la siguiente lámina, veámoslo por partes. Primero la educación. El 2018, último dato, 8 de cada 100 mujeres, un 8% más o menos de 15 años o más, eran analfabetas. Casi 3 veces más con respecto a los hombres, que estaba cerca al 3%. Entonces, un 8 mujeres, 3% hombres, más o menos. En cuanto a la formación del capital humano, en el caso de las mujeres, sobre el 15% de las mujeres mayores de 15 años reportó un nivel de educación superior universitaria. En el caso de los hombres es 18%. La brecha un poco menor, pero aún existiendo. 15% de educación superior para las mujeres, 18% para los hombres. ¿Hay una ligera mejora? Sí, si consideramos que en el año 2008, el primer dato que tomamos hace 10 años, la tasa para las mujeres estaba por debajo del 13%. En el siguiente componente, la siguiente lámina, empleo y economía, la participación de la mujer en el mercado laboral, el 2018 fue del 65.8%, casi 66%. Y prácticamente se ha mantenido invariable en los últimos 10 años. Promedio 66%. Claramente inferior a la participación de los hombres, que supera el 82%. Si consideramos ahora el indicador de empleo adecuado, ¿no? Que es aquel que engloba a aquellas personas que trabajan 35 horas o más a la semana y reciben ingresos superiores al mínimo vital, este solamente alcanzó para las mujeres 35%, ¿no? Versus casi el 59% para el caso de los hombres. Si consideramos este mismo indicador, pero ya ahora en el mercado informal o en condiciones de informalidad, 8 de cada 10 mujeres laboró en empleos de informalidad con dicho grado de desprotección, casi un 80%, versus el mismo indicador que es de 75% para los hombres. En el siguiente componente, Beatrice, participación en la toma de decisiones, las brechas son mucho mayores. La brecha de género en el sector empresarial se puede evidenciar de muchas maneras. Veamos algunas de ellas. Según el estudio de Woman CEO y Centrum, por ejemplo, sobre la base de empresas que listan en la Bolsa de Valores, en 2018 el 41% de las empresas contaba con por lo menos una mujer en su directorio. Esto parece engañoso. Es solamente una posición. Si lo vemos por posiciones, la brecha se ve más clara.
De un total de 1.647 puestos de directorio, solamente 142 de ellas fueron ocupadas por una mujer. En el ámbito político también las brechas son importantes. Si vemos en tema de alcaldes, cerca de un 4%, no pasa del 5%, son mujeres. Si vemos a nivel de gobiernos regionales, de gobernadores, solamente en 2014 se tuvo una mujer, la gobernadora de Arequipa. Y la demás situación se refleja en el Congreso, en el Poder Judicial y demás instituciones públicas. Finalmente, el último componente de este estadio, Beatrice, en la siguiente lámina, componente la participación de la mujer en ciencia y tecnología e innovación. Evidentemente, la posición de la mujer se encuentra escasamente representada. En relación con las mujeres profesionales, según la SUNEDU, del total de carreras vinculadas a ciencia y tecnología, solo tenemos un 26% vinculadas a las mujeres. Y de este total, el 31% con participación de mujeres. Con respecto a la docencia, la participación también es mucho menor, 35% de docentes mujeres en universidades privadas, 26% de docentes mujeres en universidades públicas. Con respecto al campo de la investigación, solamente un 31%, casi 32% son mujeres. Así van los números en este cuarto estadio, Beatrice. ¿Cuáles son estos puntos de agenda, ¿no? En esta parte de la vida adulta? Uno, el acceso a la educación, ¿no? Y el acceso a la educación es la formación del capital humano. Por lo tanto, este embudo se va generando a medida que va subiendo en el ciclo de vida. Las mujeres están teniendo menos acceso a una formación de capital humano. El problema del analfabetismo es que es principalmente un problema femenino, ¿no? Y eso se viene remontando desde hace varios años, pero todavía hay una proporción demasiado grande de mujeres en situación de analfabetismo, lo cual evidentemente disminuye su capacidad de acceso y de desarrollo. En términos de empleo y de economía, las mujeres pues tienen una participación relevante en el mercado laboral. A nivel latinoamericano somos el país que tiene más participación femenina en el mercado laboral, pero todavía está lejos de la participación masculina. Las mujeres cerca del 65% y los hombres ya superan el 80-83%. Pero el tema no solamente es que más mujeres trabajen, ese no es solamente el punto de agenda, sino en qué trabajan, o sea, la calidad del empleo. Entonces acá empezamos a mirar el indicador de un empleo adecuado y vemos que en realidad solo el 35% de la población femenina ocupada tiene un indicador de empleo adecuado. Entonces no solamente tenemos que trabajar como siempre en cantidad, sino principalmente en calidad, en la calidad del empleo en este caso. En términos de la brecha económica, producto de todos los aspectos anteriores, es que hablamos de esta brecha salarial, que no necesariamente es consecuencia de un acto de discriminación específicamente, sino que es consecuencia de todos los aspectos anteriores que hemos visto de formación del capital humano, de posibilidad de tener experiencia laboral. La dependencia económica de la mujer también es parte de los aspectos que aumenta su vulnerabilidad. Solamente 3 de cada 10 mujeres en realidad son las que reportan ingresos propios, ¿no? Entonces, en realidad, tener mujeres que no reportan ingresos propios tiene un efecto en su autonomía económica y posiblemente en su autonomía en otros aspectos también. Y el tema que tiene que ver con el ingreso promedio, que puede ser hasta 3 veces menos para la mujer que trabaja en ocupaciones productivas informales versus de las que trabajan en el segmento formal. En términos de cargos de responsabilidad, ya es conocido por todos que las posiciones ocupadas por mujeres en cargos de responsabilidad, tanto en el ámbito político como en el ámbito privado, es muy, muy reducido todavía. Y esto también abarca lo que tiene que ver con aspectos de ciencia y tecnología, tan fundamentales para el desarrollo de los países y que obviamente ahora lo hacemos tan evidente con los problemas y los retos que estamos enfrentando como sociedad. Y el uso del tiempo,
que es también un aspecto que genera muchas limitaciones para el desarrollo de la mujer adulta. El uso del tiempo y la desigualdad en términos del tipo de trabajo, remunerado o no, en términos del tiempo que dedican las mujeres a los aspectos que tienen que ver con la economía del cuidado, que básicamente están casi, no digo la totalidad, pero en una proporción muy, muy importante a su cargo. Entonces, todos estos aspectos de la vida adulta son retos que enfrentan las mujeres y que tienen que ser abordados no solamente desde el ámbito público, sino también desde el ámbito privado. ¿Qué tenemos finalmente para nuestro último estadio, para el adulto mayor, Luis? Muy bien, Beatrice. Llegamos al final de este rápido viaje. Estadio adulto mayor, personas mayores de 60 años. Un dato interesante. El porcentaje de adultos mayores se ha duplicado si es que consideramos el dato de 1950. En 1950 este porcentaje de la población estaba cerca del 5% y ahora, según el último dato del 2018, está por encima del 10%, se ha duplicado. Lo cual, por supuesto, pone retos a los componentes que vamos a presentar. El primero, el de componente acceso, ¿no? Si me ayudas con la lámina, Beatriz. Tenemos una ley de aseguramiento universal y se va avanzando, pero todavía estamos al 80% de personas aseguradas entre hombres y mujeres. Quiere decir que se encuentran afiliadas a algún sistema de seguro. Nivel que hay un aumento, si se tiene en cuenta que en el 2008 se reportaban niveles del 53% para las mujeres, 57% para los hombres. En el siguiente componente, la siguiente lámina, de morbilidad, las enfermedades crónicas evolucionan de manera paulatina, afectando cada vez, por supuesto, más la salud de las personas y constituyen, evidentemente, un problema público que afecta a la población adulta mayor. En este indicador de morbilidad, la población femenina, las mujeres, presentan mayores porcentajes de enfermedades crónicas que los varones. En el 2007, el dato de comparación, el 25%, casi 26% de las mujeres sufría alguna enfermedad crónica. En ese año, hace ya más de 10 años, el porcentaje para mujeres, para hombres, perdón, era 20%. 25-20, 25 para las mujeres, 20 para los hombres, hace 10 años. Mientras que, según los datos que vemos en la lámina, ahora los porcentajes han aumentado, por supuesto, pero además ha incrementado la brecha. Hace 10 años la brecha era 5%, ahora, según los indicadores que ven en la lámina, la brecha ha pasado a 8%. En el siguiente componente, la siguiente lámina, por favor, y último dato que voy a compartir con ustedes, referente al sistema de pensiones. La variable pensión visibiliza, por supuesto, a las personas al momento de jubilarse, para saber si van a contar o no con una pensión para cubrir sus gastos básicos. Eso es claro para todos. A nivel nacional se evidencia una falta de cobertura en este aspecto. El 2017, el último dato que tenemos, solo el 22% de las mujeres, 22.6 para ser exactos, tenía este servicio, versus el 36% de hombres ocupados con pensión. Entonces, 23% para redondear para las mujeres versus 36% para los hombres. Esta estructura, donde las mujeres son las menos favorecidas, se ha mantenido en el tiempo. Si revisamos los datos del 2007, hace más de 10 años, el porcentaje para las mujeres era 14% y el de los hombres era 26%. Esa brecha se mantiene a pesar, por supuesto, de los avances. Hay que destacar que el bajo acceso a un sistema de pensión dentro de un contexto de mayor esperanza de vida, que es el que se registra para las mujeres, podría, por supuesto, implicar una mayor desprotección. Con eso terminamos, Beatrice, los números por lo menos. Muchas gracias. Nos vamos a los temas de agenda para no, digamos, excedernos del tiempo de nuestra presentación. Comentarios finales. ¿Cuáles deberían ser los puntos más importantes de agenda después de ver todos estos datos?
Buscamos que este estudio sea un termómetro, porque necesitamos termómetros, esa es la primera fase del diagnóstico. Pero la segunda fase es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos datos? La agenda sin duda es muy larga, es muy grande, pero tenemos que priorizarla. Por lo tanto, estas conclusiones que presentamos en el estudio, nos vamos a centrarlas en algunos temas primordiales de la agenda que debería dirigir desde nuestro punto de vista todo lo que aborda el tema de mujer en nuestro país. Uno, lo que tiene que ver con cambios socioculturales, que sin duda estos cambios socioculturales en términos de los roles de género tienen que ser abordados no solo desde el ámbito público, sino principalmente en el ámbito privado, porque es ahí donde empiezan. Estos cambios socioculturales respecto a cuáles deben ser los roles asignados al género es un proceso que tiene que modificarse y que sin duda las nuevas generaciones posiblemente lo están modificando, pero todavía hay mucho por trabajar. El segundo punto de agenda tiene que ver con la educación reproductiva. La educación sobre la reproducción pues es un eje fundamental para el desarrollo de las mujeres, ¿no? Un embarazo adolescente, con los números que tenemos, sobre todo en ciertas zonas geográficas del país, tiene repercusiones sociales, económicas, y no solo en perjuicio de la madre, de la mujer, sino en perjuicio de la sociedad y de esos niños, que son la futura generación. Tercero, la erradicación de la violencia. El tema de la violencia en general y la violencia hacia las mujeres, pues es un aspecto que está enquistado en nuestro país y que es el punto de agenda posiblemente más urgente, aunque no necesariamente el más importante, pero sí el más urgente de abordar. En términos de la autonomía económica es un factor fundamental para la autonomía en general de las mujeres. Las mujeres con autonomía económica tienen un empoderamiento que les permite asegurar o mejorar su propia formación, les permite también tener un proceso de afrontamiento a los aspectos de violencia muy diferentes si no cuentan con esta autonomía económica. Por lo tanto, la autonomía en general de las mujeres tiene una base fundamental en su autonomía económica y que puede también tener repercusión de prevención en la autonomía física. Y la autonomía económica de las mujeres pues pasa también por la formación del capital humano. El aspecto que tiene que ver con la autonomía de su tiempo es también el siguiente punto de agenda que proponemos. Temas que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer, de decidir sobre su planificación familiar, decidir el momento que se embaraza, llevar una jefatura de su hogar, establecer diferencias de tipo de trabajo. Estos aspectos tienen que ver con el uso del tiempo de las mujeres. Entonces, la autonomía de su tiempo, la autonomía física que tiene que ver con la violencia, la autonomía económica, el embarazo adolescente, los aspectos que tienen que ver con salud y educación, son los temas principales de la agenda que tienen que ver con la mujer desde el punto de vista de lo que estamos planteando. El estudio es bastante más amplio, sin la menor duda, cubre una serie de datos y plantea también propuestas muy concretas en cada uno de los aspectos de agenda que estamos considerando más relevantes que deberían llevarse a cabo y ser liderados por la agenda mujer. Y nuevamente, no digo solo en el ámbito público, sino muchísimos de estos aspectos tienen que ver también con el ámbito privado. Muy bien, sin excedernos más el tiempo, los invitamos a revisar este estudio y los invitamos a buscarnos para poder compartir estos datos que pueden ser de ayuda a todas aquellas personas que están ligadas con aspectos de política, de equidad y que están interesados en desarrollar a las mujeres en nuestra sociedad. Muchas gracias, Rubén, y doy el pase a nuestros panelistas. Antes, Bea, muchísimas gracias por la presentación, estupenda presentación, estadísticas que hablan sobre una situación que tiene que cambiar en el Perú y que le recuerdo a nuestros participantes que esta presentación fue el producto de una investigación llevada a cabo en Centrum Think Tank y también en el Centro de Investigación sobre el Liderazgo Socialmente Responsable, Mujer y Equidad de Centrum. Ambos, uno dirigido por el profesor Del Carpio y el otro dirigido por la profesora Bolívar. También quiero recordar que estamos siendo
Estamos viendo esto en transmisión directa por Facebook del Diario Gestión. Muchas gracias, amigos del Diario Gestión, por apoyarnos con esto. Ahora sí, le damos el pase a nuestros panelistas y quisiera leer muy rápidamente un poquito del CV de ambos. La primera panelista es la doctora Cecilia Flores. Ella es fundadora y presidenta ejecutiva de Women CEO Perú, un gran aliado nuestro, una institución aliada nuestra. Es socia de en Perú de Cremades, Calvo y Sotelo Abogados, un bufete muy famoso. Es directora ejecutiva del Instituto de Empresas y Derechos Humanos del Perú. Cuenta con más de 30 años de experiencia en dirección jurídica de empresas, incluidas algunas en el Estado. Ha sido asesora de CONFIEP y en el Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y es el punto focal de la Iniciativa Regional para Erradicación del Trabajo Infantil y en la Mesa Tripartita de Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El doctor Martín Valdivia es investigador principal de GRADE desde 1993. Tiene un doctorado en Economía Aplicada de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos de América. Sus intereses de investigación incluyen economía del desarrollo, políticas de salud, pobreza y políticas sociales, microfinanzas y emprendedurismo. Tiene varios papers publicados en top journals también y pertenece a varias redes asociadas a sus intereses de investigación. Así que bienvenida Cecilia, bienvenido Martín. Adelante, por favor. Muchas gracias con todos. Saludos en esta mañana un poquito fría. Felicitaciones a Beatrice y a Luis por este excelente estudio. Nos permite, como bien dicen, tener un termómetro de lo que es la realidad de la situación de la mujer. En tiempos que hoy se están planteando muchas perspectivas, ¿no?, del análisis sobre el Perú, sobre las distintas variables que tenemos que atender hacia un Perú más inclusivo, con crecimiento y desarrollo. Agradezco sobre todo el enfoque, y ya lo hablo desde la perspectiva de una organización de la sociedad civil preocupada por estos temas, que este estudio se constituya también en una fuente de unificación de datos oficiales y de fuentes válidas, porque en realidad para poder hacer planteamientos solamente se pueden encaminar hacia en muchos casos de manera inaceptable, ¿no? Uno diría, ¿cómo puede ser con mayor acceso a la educación? ¿Cómo puede ser con mayor acceso al emprendedurismo? ¿No? Todavía se vean los datos que estamos, o que se ha reflejado en el estudio, y que me permito destacar algunos que me han llamado particularmente la atención. Por ejemplo, hablar de un 12% de desnutrición crónica en las niñas. Esto muestra un futuro de un peruano, ¿no?, menores posibilidades de poder desarrollarse plenamente. Si a eso le sumamos que existe un 8.3% de analfabetismo mayores de 15 años, pues vemos que la tendencia viene aún más complicada, ¿no? Un dato que también me llamó la atención fue esta tasa de fecundidad deseada de las mujeres, que todo tiene realmente un componente cultural, ¿no? Las mujeres tienen un hijo más de lo deseado, y con el riesgo de un incremento de un 30% del embarazo de adolescentes, sobre todo en zonas del país de alto componente cultural, ¿no?, como son los pueblos indígenas. Yo veo que más del 30% de embarazo adolescente se ve en zonas como Amazonas, Iquito, o Loreto, Ucayali, ¿no?, en donde uno ve un fuerte componente indígena, en donde la percepción de los roles de los hombres frente a las mujeres son muy marcados. Y eso de alguna manera confirma que este obstáculo cultural, ¿no?, de asignar roles de las mujeres a determinadas funciones, no necesariamente a su aporte en clave de igualdad, en todo el sentido de lo que la sociedad demanda, es una realidad. Como consecuencia también de estas tasas vinculadas a fecundidad,
y embarazo también precoz, y un alto porcentaje, un 35% de muerte materna, y algo que de una manera desgarra a las mujeres en solo pensarlo, es que en el 2008 la tasa de violencia de la mujer eran de 4.000 casos y hoy de 4.600 al 2018. Realmente uno no deja de sorprenderse cómo estas cifras se mantienen pese a existir políticas públicas, pese a haberse elevado la valla en las penas, en la sanción penal, pese a existir toda una sociedad civil, ¿no?, que se viene movilizando activamente, tratando de impulsar cambios y reformas, pese a existir pues, maratónicas sesiones, ¿no?, de protesta en las calles, una amplia cobertura. Bueno, la violencia subsiste, y no solo subsiste, sino crece. Lo que es peor aún, que se sabe que en estos tiempos de pandemia ha sido realmente terrible la situación, ¿no? Algo que tendrá que ponerse una lupa especial al respecto, porque no puede mantenerse una situación así. 31% de mujeres sin ingresos muestra también un alto grado de vulnerabilidad. Tiene una relación directa con que las políticas de autonomía económica de las mujeres no están funcionando. Porque el 31% de mujeres que no tienen ingresos se desdice, como bien decía Beatrice, esa importante participación también de mujeres que con mayor niveles de educación, ¿no?, y en otros niveles socioeconómicos, sí están aportando de manera sustancial para el crecimiento y la superación de la pobreza en sus familias y por supuesto en el país. Y claro, como correlato de estas importantes brechas, pues tenemos cosas que ya llevan al ámbito precisamente de la autonomía económica, ¿no? Un 36% solo de mujeres adecuadamente empleadas, versus un 80% de mujeres que trabajan en el ámbito informal. ¿Qué nos está diciendo ese dato? Nada, no hay un valor al aporte económico, al aporte intelectual, al aporte de conocimiento que tiene la mujer hoy, todos estos años ganados, pero que la realidad todavía lo ve como algo difícil de acceder en clave de igualdad. Por tanto, el rol fundamental de las mujeres para aliviar esta lucha contra la pobreza debería ser un tema coyuntural, debería no ser un tema coyuntural que se escucha en los discursos, sino debería ser un tema sostenido que forme parte de unas políticas públicas claras y efectivas, en donde se inverse el reloj y se trate de ir a contracorriente. Las políticas y la percepción de las políticas, como se han venido dando hasta la fecha, en donde se ha visto a la mujer su rol vulnerable frente a un Estado que debe protegerla, debería cambiar más bien hacia enfocar a una mujer con muchas perspectivas y que ha venido construyendo, ¿no?, todo un espacio de desarrollo para hacer un aporte efectivo. Por tanto, desde mis conclusiones, yo diría que, y comparto lo dicho por el equipo que nos ha mostrado el estudio, fortalecer los espacios de la autonomía de conciencia, como me gusta llamarle, y la autonomía económica de las mujeres va a llevar a ese empoderamiento. Y es probable que si uno cambiara esa perspectiva, ¿no?, mujer vulnerable frente a mujer dueña de sus destinos y que suma, ¿no?, en el desarrollo de todos, veríamos las cosas diferentes. Y todos estos indicadores no se estarían mostrando de la misma manera a 10 años de estarlos evaluando, porque no puede ser posible que del año 2018 a la fecha que hicimos bien el estudio con Centrum, y en donde identificábamos que teníamos un 9.2% de mujeres, solamente hoy haya subido a la fecha del 2020 un 1.4%. Con todo el esfuerzo que hemos venido haciendo de mostrar las evidencias, las ventajas del liderazgo de las mujeres. Cosa paradójica, o mejor dicho, que confirma lo fuerte de los obstáculos estructurales, ¿no? Porque este incremento del 1.4% también se da en los espacios de Congreso, ¿no? Es decir, la participación política de las mujeres en la representación nacional.
Por tanto, para concluir, yo diría una reticencia al cambio, ¿no? Los obstáculos culturales son más profundos de lo que uno le gustaría tener. Y en buena hora creo que este estudio nos va a ayudar a revertir situaciones y estaremos atentas a que ello se produzca. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, doctora Flores. Ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Martín Valdivia. Adelante, Martín. Okay. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Centrum por la invitación, a la posibilidad de comentar el estudio que nos presentan. Y bueno, primero felicitaciones a Beatrice y Luis por el mismo, por la cantidad de información que nos proveen y por lo provocativo de los comentarios que surgen respecto a este tema que es de creciente importancia, pero que nos está costando más de lo que debiera, tal vez, en seguir progresando, ¿no? Permítanme compartir mi pantalla pues, con algunas algunas ideas que tengo ordenadas sobre el estudio, sobre la presentación, ¿no es cierto? Entonces, el estudio creo que es muy útil para reforzar los temas que es como una suerte del conocimiento de dónde estamos ubicados respecto al avance. Y la historia ha habido progresos, indudablemente, pero en esas condiciones estamos, como abordamos el tema acerca de si es un vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Y entonces, en cada espacio donde uno pueda moverse, en cada estadio dentro de la lógica del libro, hay un nivel de avance, pero de complicación, de problemática a resolver, ¿no? Estaba por el lado del tema de la reducción de la fecundidad, que ha ido liberando espacio para las mujeres, ciertamente para fortalecer su participación en la actividad económica, pero está por el tema del embarazo adolescente, que continúa siendo un factor que limita a las niñas, no solamente en ese momento, ciertamente, sino a lo largo de su vida, porque condiciona su educación, condiciona lo que le va a pasar después en el mercado de trabajo y en esas cosas. La otra historia es, bueno, hay avances también por el lado de las brechas por género en logros educativos, ¿no? Las niñas avanzan tanto como los jóvenes ya para terminar primaria, para terminar secundaria, inclusive en la universidad en algunos espacios. Pero el tema es cuando todavía sigue siendo muy fuerte en términos de la hora de entrar al mercado laboral. Y bueno, ese es el tema que un poco yo quería profundizar porque es el que más se acerca a los temas que yo trato, ¿no? Y lo que tenemos ahí claro y que es consistente con la información que nos han presentado Beatrice y Luis es que hay mejoras importantes en la participación de la mujer en el mercado de trabajo, las dependientes han ido ganando espacio, pero todavía se mantienen varios sectores cerrados, ¿no? Especialmente los sectores de ciencia y tecnología, donde todavía se encuentran todavía muy pocas mujeres participando, ¿no? Y en otras actividades, como las empresas más empresariales o de ciencias sociales, algo de eso voy a tocar más adelante, están con el tema del techo de vidrio, ¿no? Que es que no se ve, pero no logra, conforme vas avanzando en la escala jerárquica de los empleos, van reduciéndose la participación de la mujer, y es algo que mostraban también en el estudio de cómo a la hora de hablar de los directorios, la presencia de la mujer es algo menor que en otros niveles, ¿no es cierto? Pero la otra tendencia grande es que las mujeres han aumentado su participación en la fuerza de trabajo mucho, en los 30 años, digamos, el estudio se limita a los 10, pero en muchas décadas, pero es persistente el tema que se sigue dando por el lado fundamentalmente por el lado del autoempleo, ¿no?
y muchas mujeres manejan pequeños negocios familiares que también es evidente no solo en el Perú, sino en varios otros lugares, que son más pequeños, que son menos rentables o que duran menos, ¿no? Entonces eso nos pone en la disyuntiva acerca de que si esta mayor empresarialidad es realmente parte de un síntoma del empoderamiento económico, si es un refugio a donde han sido lanzadas las mujeres porque no entran en algunos otros espacios. Han sido lanzadas ahí porque no consiguen un empleo formal, digamos, un empleo dependiente que les dé las garantías o las posibilidades que ellas necesitan, ¿no? Y entonces, aún en estas mujeres que se argumenta siempre que es que algunas veces se trata de hablar como que es la empresarialidad y el potencial económico, hay algunos inconvenientes. Entonces yo acá les cito algunas cifras de algún estudio, de uno de los estudios que estamos haciendo ahorita con empresarias de Pucallpa y con la gente de Financiera Confianza. Y la historia es, por ejemplo, trabajar con empresarias que son clientas de su programa Palabra de Mujer, ¿no es cierto? Y entonces todas son empresarias y la historia es preguntarles por qué tienen este negocio, por qué manejan este negocio, y el principal factor, de lejos, como puede verse en esta gráfica, es que lo que logran con ese empleo es la flexibilidad para asumir sus otros roles familiares. Entonces, esa variable los jala mucho a la hora de decidir, y esa flexibilidad es la que no tienen en el espacio laboral dependiente, digamos, ciertamente, ¿no? Y entonces, ese es un elemento muy importante. Y esto está relacionado con algo que también han hablado Beatrice y Luis en lo que tiene que ver la forma como se da este uso del tiempo. Entonces, otro estudio que se hizo de empresarios en Lima, que ya está publicado, digamos, hace poco, o bueno, hace algún tiempo, también nos permite ver eso con mucha claridad. Estas son la distribución del uso del tiempo de las mujeres. Y hay 4 columnas. Las 2 primeras columnas nos comparan a la empresaria, a la mujer que es parte del estudio, con respecto a su pareja, ¿no? Y cuando vemos la línea azul, la parte azul de la barra es el tiempo que le dedica al negocio familiar, el rojo es el tiempo que le dedica al otro trabajo dependiente, y el gris es el tema de las tareas domésticas. Y lo que vemos es que la mujer trabaja mucho más, si consideramos el trabajo doméstico, y trabajan igual en términos de la generación de ingresos, porque el rojo más el azul son parecidos entre los dos, pero la diferencia es la dedicación al trabajo doméstico. Y entonces, en el lado de la mujer sufre una carga adicional por la necesidad de desarrollar, rendir o generar ingresos, pero al mismo tiempo sostener su rol de manera inequitativa con la de su pareja. Y por el lado de los niños, también se da una reproducción, porque nosotros vemos, y aquí lo importante es, obviamente, el celeste, y el celeste en este caso son el tiempo que le dedican a los estudios, pero el gris es lo que marca la diferencia, que cuando son niños, el tiempo que le dedican a las tareas domésticas es menor, es significativamente menor que el que le dan a las niñas. Lo que quiero decir con esto es que aún en las mujeres que tienen un mayor éxito en la búsqueda de autonomía económica, tenemos que se dan dentro del hogar patrones de reproducción de inequidades asociadas con ella misma, en términos de que ella se dedica más a las labores domésticas que su pareja, pero también lo reproducen con los pequeños. En cuanto a las niñas, son las que les asignan más labores domésticas que a los niños en ese proceso. Entonces, este es un tema que nos plantea la complejidad de la problemática para mí. Y al respecto, entonces, yendo ya por el lado de que, bueno, entonces, si las cosas están complejas, ¿por dónde nos vamos a ir? Y traigo a colación aquí una cita o una referencia a un estudio de Esther Duflo, una reciente premio Nobel de Economía, del último año en realidad, ¿no? Sí, la última premio Nobel de Economía, que plantea las cosas en este sentido. Nosotros los economistas siempre estamos en la idea de decir, bueno, el desarrollo económico resuelve todos los problemas, ¿no? Pero Esther
plantea esta situación que no es tan fácil como eso, que el desarrollo económico no es suficiente para lograr la equidad de género. Es cierto que el desarrollo económico per se genera ciertas dinámicas que reducen las brechas de género, porque cuando reduces la pobreza vas a beneficiar más a las mujeres, por ejemplo, en ese proceso. Pero el otro elemento que se considerado siempre como muy fuerte es la idea de que empoderar a las mujeres eleva las posibilidades de desarrollo de un país. Y ahí se enfrenta este estudio de Duflo con el estudio del Banco Mundial, que fue más hecho eso en esa época, que era mucho más optimista respecto a que este segundo mecanismo es clave para que pronto nos movamos hacia la equidad de género. El hecho de que empoderar a la mujer es la mejor política de desarrollo. Y lo que plantea Esther es que no es tan optimista respecto a eso y que es necesario que más allá de que como objetivo de desarrollo tengamos que la equidad de género debe ser un derecho en sí mismo y debe apuntarse a lograr la misma más allá del objetivo de crecimiento económico o de desarrollo. Y eso es un elemento muy importante. Y dos cosas que quería mencionar respecto a las políticas. Uno es las opciones de trabajar con un observatorio de la equidad de género en los beneficios del gasto en inversión pública. Y la historia ahí es decir que el Estado se vea en la necesidad de responderle o informar a la población acerca de cómo su gasto y su inversión pública beneficia o afecta a la equidad de género. Entonces se puede exigirles a todas las partidas presupuestarias mostrar cómo contribuyen o cómo está la situación en cuanto a la paridad en los beneficiarios por género. Y si es que no hay una brecha muy grande, la idea es de que si hay algunos esfuerzos compensatorios del programa que permitan que participe de esa manera. Y la clave es ir insertando, y si tenemos esa información, y esto es parte del sector público, la clave es ir insertando incentivos asociados a metas de equidad de género, a diferentes niveles, a los programas, en los sectores, en las regiones, que puede ir generándose este tipo de información. Eso es una cosa que en algunos países de la región ya se viene trabajando con algún nivel de éxito en términos de visibilizar algunos sesgos del gasto público y cómo el Estado puede ajustarse para que no se reproduzca. Pero me llama mucho la atención el componente de cambio social cultural, que es uno de los más importantes que plantean, o el primero que plantean Beatrice y Luis, ¿no? Y entonces me parece muy importante la exposición de las normas y cómo ir cambiando en el escenario público la visión de la importancia de la equidad de género. Y entonces las políticas como las de políticas de becas en ciencia y tecnología y políticas de cuotas en espacios políticos son relevantes. Y ahí hay dos proyectos en Perú que me parece importante resaltar. Uno es el de una startup que se llama Laboratoria y que lo que ha ido buscando es tratando de entrenar, identificar, seleccionar y entrenar a mujeres, niñas, jóvenes, mujeres jóvenes que salen de la universidad para convertirlas en programadoras. Y que con eso abrirles el camino de que ese es un espacio que no está vetado para las mujeres, ¿no es cierto? Que ese es uno de los caminos que habíamos dicho, la segregación. Hay espacios donde las mujeres entran mucho menos. Entonces un esfuerzo como los de Laboratoria apuntan a decir, ok, aquí hay que fortalecer la participación de la mujer y generan este programa. Muy interesante, sería bueno darle una mirada a ese tipo de enfoque para promover participación de la mujer en algunos otros espacios. Y el otro, que ya es a un nivel más alto, es el del Grupo Sofía, que es un grupo de investigadoras en ciencias sociales y que reúne a gente de mi institución, GRADE, de la Universidad del Pacífico, de la Universidad Católica, del Instituto de Estudios Peruanos y varias otras instituciones, ¿no? Y que lo que buscan es promover la visibilidad del trabajo de las mujeres, que a veces por algunos sesgos no se visibilizan adecuadamente. Y uno de los elementos, una de las iniciativas más importantes en las que creo que ya han comenzado a tener éxito porque pueden ir reclamándole a las diferentes instituciones es que en los paneles de expertos que se hagan en temas de ciencias sociales se penalice de alguna manera el hecho que todos sean
todos sean solamente hombres, ¿no? Y tienen acciones respecto a promover esto, es decir, que las mujeres también saben, sí saben, y que tienen expertas en los diferentes temas, y que exigir que su trabajo debe ser igualmente visibilizado que el de los hombres. Son espacios que pueden ser que tengan una cobertura pequeña en número de personas participando, pero que pueden afectar la imagen de cómo está ocurriendo esta situación. Y lo último que quiero mencionar es el tema, mi preocupación acerca de cómo podemos transformar las dinámicas al interior del hogar y la escuela, porque yo creo que mucho de estas situaciones que se van reproduciendo y que se hace difícil a abordar, es porque el hogar y la escuela son, a menos que uno haga algo respecto a eso, espacios donde se reproducen los patrones intergeneracionalmente, los patrones como estos, con carga cultural muy, muy fuerte, ¿no? Entonces la escuela puede ser un elemento clave para ir cambiando estas normas, estos patrones culturales, pero creo que no en el aire, no solamente decir, sí, bueno, sería bueno que la escuela lo hiciera, sino que es necesario empoderar a los profesores, a los profesores y a todo el aparato en realidad educativo que funciona en el espacio. Es necesario empoderarlos para que promuevan la equidad de género en la escuela y en el hogar, digamos, ¿no? Promuevan el liderazgo de los estudiantes, que sea balanceado entre hombres y mujeres, promuevan la participación y también una equidad de género en la participación en matemáticas, o penalizando socialmente la violencia de género, entre otras variables, ¿no? Y ahí tal vez hay que pensar en la oportunidad que puede ir dándonos crecientemente el uso el acceso a nuevas tecnologías para viabilizar un proceso de cambios, o viralizar, para usar términos de social media, procesos en este proceso. Las tecnologías de nueva información pueden permitir de facilitar el acceso a materiales, a los profesores, a los directores, a los auxiliares, en fin, pero también puede promover concursos entre escuelas respecto a estos temas, de una manera que se vayan generando crecientemente favorecer a la equidad de género en algunos aspectos, o penalizar la preferencia por los varones en algunos de esos espacios. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias. Sí, todo esto es lo que me generó. Muchas gracias. El tiempo desafortunadamente nos ha ganado. Estamos casi a punto de cerrar el webinar. Creo que podríamos responder apenas una pregunta. Podría ser la siguiente. Tenemos varias preguntas, lamentablemente no vamos a poder responderlas. Les prometemos hacerlo tal vez usando otro medio. Y la pregunta sería la siguiente, dirigida a Bea, y tal vez con una respuesta muy breve, Bea. ¿Cuál es el escenario que se espera para las mujeres de cara en los próximos 5 años en cuanto a participación en el empleo y en la economía? Y con esto cerraríamos. Lamentablemente disponemos de un poco tiempo ya para cerrar el webinario. Muchas gracias, Rubén. Bueno, la expectativa sin duda es una participación creciente de la mujer, ¿no? Algo llamativo e interesante es que el Perú es el que tiene mayor participación laboral de la mujer que en toda la región. O sea, más mujeres trabajan en Perú de lo que trabajan en Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, etc. Y resulta muy interesante este factor. Todavía estamos alejadas, digamos, de la tasa de participación laboral masculina, pero es creciente. Las mujeres cada vez más son, hoy día, la formación del capital humano, hay más graduadas mujeres universitarias que hombres. Entonces, esta formación de capital humano, además también todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y todas las iniciativas emprendedoras en todos los niveles del país, son muchos a cargo de mujeres, ¿no? Entonces, la expectativa es sin duda creciente en esta autonomía económica femenina en todos los niveles. Por supuesto que la mayoría de mujeres, al igual que los hombres, están empleadas más bien en actividades independientes, más que las actividades dependientes. O sea, el emprendimiento tiene un rol muy importante en esa autonomía económica. Y coincido con Martín que efectivamente la autonomía económica no es el único factor
que va a ayudar, digamos, a disminuir esta autonomía física y los problemas de violencia que hay, por supuesto. Pasa por un tema cultural muy importante y un tema de empoderamiento de las propias mujeres. Sin embargo, la autonomía económica, si bien no va a arreglar totalmente la autonomía física, sí es un factor que influye, sin la menor duda, en las posibilidades de que las mujeres decidan, simplemente decidan. No es que todas las mujeres tengan que tener la misma ruta y todas tengan que hacer lo mismo, no. Simplemente lo que se busca es que tengas capacidad de poder decidir tu propio destino, y para poder decidir tienes que tener los recursos en términos de educación, en términos de formación propia, en términos de autoestima, en términos de acceso a las oportunidades, igual que cualquier otro ciudadano en el país. La agenda es larga, la agenda sin duda es muy larga, pero hemos tratado de plantear una priorización de los aspectos de agenda, porque obviamente no podemos hacer todo y tenemos que priorizar los aspectos más urgentes, más importantes, pero tampoco trabajar solamente en los aspectos inmediatos, tenemos que trabajar en los aspectos de largo plazo. A veces nos perdemos en los temas de agenda de muy corto plazo y dejamos de ver los aspectos más importantes, que son los cambios estructurales de largo plazo y que tienen que trabajarse de manera permanente. Y otro factor que también nos lleva un poco al enfoque que hemos hecho en este estudio, las personas somos el resultado de múltiples decisiones a lo largo de nuestro ciclo de vida. Por lo tanto, solamente tratar de resolver aspectos en la vida adulta, sin tomar en cuenta la niñez o la adolescencia, o inclusive el adulto mayor, es desconocer la continuidad de las decisiones de las personas. Entonces, necesitamos tomar acciones en todos los aspectos de este ciclo de vida, en conjunto, para que podamos realmente percibir un cambio en la sociedad. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Bea. Fantástica respuesta, fabulosa. Nos han comunicado que nos van a extender un poquito más el tiempo nuestros amigos de gestión. Muchas gracias. Vamos a continuar, yo diría que un máximo de unos 10 minutos. Y la siguiente pregunta está dirigida a Lucho, a nuestro profesor Luis del Carpio. ¿Qué lectura tienen con respecto a estos hallazgos y a la situación de informalidad, no solo económica, en nuestro país? No escuchamos, Lucho. Ahí está, listo. Ahí está, muchas gracias. Muy bien. El objetivo del estudio ha sido ser muy objetivo. Hemos tenido mucho cuidado con el uso de la data, las fuentes que hemos consultado, todas oficiales, todas muy bien revisadas. Como decía Beatriz al comienzo, nuestro afán es empezar a construir una base de datos que queremos compartir, que queremos sea una base, por supuesto, que genere nuevos estudios. El gran elemento que evidentemente en cualquier base de datos como estas está mal representado es todos los temas vinculados a la informalidad, ¿no? Haríamos mal en este momento sacar conclusiones al respecto porque los indicadores son muy pocos todavía, pero es evidente, es muy transparente las distorsiones y enormes diferencias que hay cuando vemos la situación del empleo, por ejemplo, de calidad, para emplear personas adecuadamente empleadas con empleos de calidad versus el empleo, por ejemplo, por citar solo un indicador, en el mundo informal. Esto se refleja en todos los indicadores, pero creo que se ha sentado la base, he leído los comentarios al respecto y evidentemente es una llamada de atención más para trabajar nuestra base de datos hacia ese aspecto. Así, Rubén. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias. La siguiente pregunta tiene una introducción. Y le ruego a Cecilia, por favor, responderla. La siguiente. Los indicadores en general no benefician mucho a las mujeres. Las causas, me parece, son más aspectos de cultura e idiosincrasia de nuestro país. Sin embargo, la responsabilidad, la vocación profesional y laboral ha crecido enormemente en las mujeres. Y esta es la pregunta. ¿Cómo podemos potenciar eso a nivel de sociedad para resaltar el buen desempeño de las mujeres?
Cecilia. Muchas gracias, qué interesante pregunta. Bueno, yo lidero un equipo maravilloso de personas comprometidas precisamente con la igualdad de oportunidades y la diversidad. Y algo que hemos impulsado es tratar de potenciar a esta organización, Women CEO, en una fuente de referencia de mujeres expertas, como una forma de generar esos cambios culturales. Está claro que los sesgos inconscientes, las perspectivas que a veces se tienen en torno a los roles de las mujeres, algo que es tan inconsciente, solo puede cambiar también de manera inconsciente. La forma inconsciente para de alguna manera transformarlo es poner en evidencia el valor, ¿no? Hay muchísimas mujeres y hombres, por supuesto, destacados, con gran experiencia, pero en el caso de las mujeres requerimos más visibilidad. Lo que hemos tratado es generar espacios de visibilidad, ¿no? En donde se conozca quiénes son las mujeres que pueden aportar en distintos campos de especialización. Creo que ese puede ser uno pequeño, pero relevante para poder lograr esa transformación de los patrones respecto a los roles de las mujeres que se necesitan en la sociedad. Eso y un acompañamiento del Estado que también se enfoque más en tratar estos temas de los roles culturales, que como bien decía Martín y Beatrice, educación debe ser en ese sentido la punta de lanza, ¿no? Que nos permita ver a esta sociedad en clave de igualdad. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Hay una pregunta dirigida específicamente a Martín y es bien interesante. Martín dice, se han analizado las razones por las cuales las niñas tienen asignadas mayores labores domésticas que los niños. Bueno, no era el objetivo del estudio, pero la interpretación que le damos a ese resultado, hay que recordar que ese dato que yo les mostré se relaciona con las mujeres empresarias, ¿no? Entonces estamos hablando de un grupo que ha ganado un espacio en autonomía económica y empoderamiento económico, pero lo que yo quería resaltar es que aún en esos espacios, cuando vamos a mirar sus hogares, se sostienen esas brechas, ¿no es cierto? Y lo que entendemos es que no es posible en la negociación al interior del hogar, pero lo que se da que aún en estos hogares, con las mujeres más independizadas, digamos, se reproducen las desigualdades de género en términos de darle mayor carga a las mujeres en ese proceso. Entonces, hasta ahí llego. ¿Y por qué se da? Bueno, yo creo que es, como decía, es un poco la visión de lo que tuvieron en el pasado, lo que tuvieron en las generaciones anteriores probablemente, y que se sigue manteniendo en esta situación, y por eso es que hay que atacar, como decía Beatrice y Luis, que el tema cultural es el que debe abordarse de manera directa, ¿no? No sé. Ya, muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias. Una última pregunta, hay varias más, lamentablemente no vamos a poderlas responder todas, pero esta es precisamente la última que se ha colocado en el chat. ¿Cómo empoderar a las mujeres? Empoderamiento no solamente económico, sino otros tipos de empoderamiento, desde que nacen, crecen y hacen vidas independientes. ¿Cómo las empoderamos? Yo creo que Beatrice está más que calificada para ayudarnos a responder esta pregunta. No es una pregunta sencilla, sin la menor duda, pero efectivamente es una pregunta, yo diría, que es la suma de muchas acciones. O sea, la respuesta a esta pregunta viene por la suma de muchas acciones. Y tal vez la puedo resumir en una frase coloquial, ¿no? Que tal vez muchos de ustedes la hayan escuchado. Es algo como que el éxito da confianza. Es una frase coloquial. ¿En qué sentido? Pequeñas situaciones pequeños éxitos medidos en que ahora voy a definir lo que puede llamarse un éxito, va generando un proceso de autoconfianza personal que te permite ir afrontando nuevos retos, obstáculos, situaciones,
y te da la confianza de que tú eres capaz de ello. ¿A qué llamo con pequeños éxitos? O sea, esto viene desde un proceso, por supuesto, de la infancia, ¿no? De sentirte dentro de un ambiente familiar apreciado, dentro de tus fortalezas y debilidades. Viene dentro de un ambiente social, viene dentro de un ambiente escolar, viene en el desarrollo de la educación. Y educación no me refiero a la educación solamente formal, sino a la educación en valores y a la educación integral del individuo. Y así es la suma de estos pequeños éxitos que finalmente van generando un proceso de autoconfianza y que te generan capacidad de empoderarte y sentirte capaz de poder tener los logros que tú quieras tener. Nuevamente, yo siempre repito esto, yo creo que no es que el camino de las mujeres tenga que ser uno, cada uno define su propio camino y tiene que tener la posibilidad de decidirlo y mantenerse en él. Eso es parte de su propio empoderamiento. Entonces, aspectos como la violencia, el embarazo no deseado, los procesos, digamos, culturales de estereotipos, ¿no? Generan finalmente el efecto totalmente contrario. Generan esa falta de empoderamiento, esa falta de autoestima, esa falta de capacidad de creer que tú tienes esas capacidades, ¿no? Y que puedes desarrollarte en los ámbitos que tú deseas. Entonces, tal vez si quisiera resumirlo en un par de frases, esta compleja e importante pregunta, creo que el empoderamiento se construye desde la infancia hasta toda la vida, en realidad, incluyendo la propia vida adulta, a través de un proceso interno de autoestima y un proceso también externo, familiar, cultural, educativo, que te permite creer en tus propias capacidades. Y para esto necesitas familia, necesitas mentores, necesitas referentes, necesitas preparación y necesitas todo aquello que a tu alrededor, dirección, ayuda, soporte, y necesitas sentir un respaldo, digamos, no solo de tu sociedad, sino también del Estado y del medio en el cual te desarrollas, ¿no? Entonces creo que va un poco más a un ámbito de sociología, más que a mi preparación personal, pero creo que es la suma de muchas acciones pequeñas que finalmente generan este empoderamiento de la mujer. Y sin duda, posiblemente lo que más afecta el empoderamiento femenino es la violencia. O sea, una mujer que ha sido, digamos, afecta a violencia en cualquier etapa de su vida, las posibilidades de que pueda desarrollar estas capacidades son mucho más complejas, ¿no? Muchas gracias, Bea, muchas gracias. Estupenda respuesta. Se necesitan de muchas acciones desde el hogar hasta en los entornos donde se desenvuelven las mujeres. Bueno, muchísimas gracias a todos. Comienzo agradeciéndole a la profesora Beatrice Abolio y al profesor Luis del Carpio por sus magníficas presentaciones, el magnífico libro que han publicado, que va a ser, yo creo, muy importante para la formulación de políticas públicas, para las empresas, para que aprueben políticas empresariales que busquen lograr la equidad y la igualdad de género, y le ayudará a todo el mundo realmente, porque la data es riquísima y los resultados que se ven ahí son más que evidentes en términos de los hechos. Agradezco también, obviamente, a la doctora Cecilia Flores, al doctor Martín Valdivia por sus comentarios, sus presentaciones magníficas. Les agradecemos muchísimo. Obviamente a nuestros amigos del diario Gestión que han estado transmitiendo esto en vivo por su red de Facebook. Muchas gracias, colegas de Gestión. Quiero, antes de ir cerrando esto, resaltar algo, Bea, que no sé si tú quisieras hacer, y es a quién se le ha dedicado el libro. Una persona queridísima que yo le envío un especial saludo, sé que está ahí escuchándonos, y me refiero a Silvia Gamero. ¿Querrías tú hacer un pequeño comentario sobre esto? La dedicación a Silvia del libro, por favor. Por supuesto, me encantaría hacerlo. El libro está dedicado, efectivamente, a Silvia Gamero. Silvia
una profesional y amiga, compañera, una mujer realmente que yo creo que es un referente de lo que debe ser este libro para todas las mujeres. Este libro, Silvia ha estado 20 años trabajando en Centrum con todo nuestro equipo de trabajo. Ha decidido en el proceso de jubilación dejar de trabajar. Para nosotros fue imposible creer que haya llegado la edad de jubilación, porque realmente, fuera de todas sus habilidades profesionales y personales, pues es una mujer tan guapa y atractiva en todas sus formas. Y Silvia, este libro pues está dedicado a ti, por tu aporte profesional, por tu compañerismo, por todo lo que has representado para nosotros como amigos en estos 20 años de trabajo conjunto, y que sin duda reflejas lo que viene a ser la mujer y todos estos estadios por los cuales ha pasado la mujer. El libro también tiene en las caras que aparecen en la carátula del libro, son mujeres que nos acompañan en nuestros días de trabajo. Todas son mujeres de nuestro equipo de trabajo en el Centrum Think y que son parte de todos estos esfuerzos del día a día en la educación, en la investigación y que viven cada una de los datos que están expresados en este mismo texto. Así que este libro efectivamente está dedicado para Silvia y también para todas aquellas mujeres de Centrum que nos acompañan todos los días en este esfuerzo por la educación de nuestro país. Muchas gracias a todos y especialmente para ti, Silvia. Gracias, Bea, gracias. Un abrazo especial con muchísimo cariño para Silvia. Estoy seguro que voy a representar a todos en Centrum. Un gran abrazo y un beso para Silvia, que la queremos muchísimo. Quiero también agradecerle obviamente a los colaboradores que han hecho posible la investigación, que trabajan con la profesora Bea y el profesor Peter Carpio. A los participantes que han estado con nosotros, les agradecemos muchísimo. Les invitamos a nuestros próximos webinars. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a nuestro equipo de comunicaciones y a nuestro equipo de TI. Muchas gracias a todos. Cuídense, guarden la distancia, usen mascarilla, lávense las manos, no vayan donde haya mucha gente. Cuídense, cuídense, cuídense. Muchísimas gracias. Buen día. Chao, chao.